Hola, bienvenidos a Iglesia Católica Conoce tu Fe. Hoy vamos a profundizar en un pasaje que toca el corazón de nuestra relación con Dios y con los hermanos. Abrí tu mente y tu espíritu para recibir esta palabra viva. Ahora escuchamos el pasaje de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda la clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos, diciéndose: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Jesús nos advierte de la codicia con la palabra griega que se pronuncia pleonexia y significa un afán desordenado por acumular. En el contexto palestino, de la Palestina bíblica, las herencias familiares se regían por la ley de Moisés. Esto aparece en Números 27, 7 y en Deuteronomio 21, 17. Y también por el derecho oral judío, que establecían la primogenitura y la partición de la tierra entre los hijos como garantía de sustento y continuidad del clan. Este sistema provocaba litigios frecuentes en las asambleas del pueblo y ante los jueces de la sinagoga, pues la tierra se consideraba don divino y su distribución respondía a criterios no solo económicos, sino teológicos y sociales, como el año del jubileo, en Levíticos 25, que restablecía la propiedad original. La estrecha unión entre identidad, fe y pertenencia territorial hacía que cada centímetro de suelo tuviera un valor casi sagrado. Al pedirle a Jesús que actuara de árbitro, la persona expresa su esperanza en una mediación humana para resolver tensiones crónicas. Pero Jesús, fiel a su misión de revelar la justicia divina, redirige la mirada. No somos dueños absolutos de los bienes, ni contamos con el poder definitivo para dirimir disputas. El único juez es Dios, aquel que conoce el corazón y valora la intención más que la posesión. Cuando pedimos a Jesús mediar, Él nos invita a mirar la justicia de Dios. La vida no depende de los bienes. Cuando Jesús dice:
aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes, nos llama a confiar en la providencia divina. Si Dios cuida de las aves y viste los lirios, ¿no nos cuidará mejor a nosotros? En la parábola, un rico construye graneros enormes para su cosecha y conversa con su propio corazón, repitiendo, alma mía. Se olvida del prójimo y se olvida de Dios, y por eso Dios lo llama necio y le reclama el alma. Esta parábola nos enseña que la verdadera riqueza es la comunión con Dios y el servicio generoso a los hermanos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2544, nos dice que el desprendimiento de las riquezas es condición para entrar en el reino de los cielos. Jesús mismo afirmó que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. Pero también añadió, para Dios todo es posible. Y en el número 2443 también nos recuerda nuestra responsabilidad hacia los pobres. La opción preferencial por los pobres no es un acto de caridad, sino un deber de justicia. Dar al hambriento lo que le pertenece es cumplir el mandamiento del amor. La pobreza evangélica y la pobreza material son dos dimensiones de un mismo llamado. La pobreza evangélica es el desprendimiento interior, la bienaventuranza de los pobres de espíritu, que proclama Jesús en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Francisco de Asís ejemplificó esta pobreza al renunciar a toda su herencia. La pobreza material es la carencia de lo esencial: alimento, techo, vestido. Jesús se identifica con los necesitados cuando dice, tuve hambre y me disteis de comer. El catecismo subraya que reconocer la propia responsabilidad frente a la pobreza es un llamado a la solidaridad. La parábola del rico es clara y actual. Un hombre con tanta cosecha que decide agrandar sus graneros, pero que no piensa ni un segundo en compartir ni agradecer, ni en ayudar al prójimo. Se confía solo en sus bienes y esa misma noche muere. Nos deja una pregunta que es incómoda. ¿En qué estoy poniendo mis seguridades? ¿En qué estoy poniendo mi seguridad? ¿Cómo llevamos esto a la vida de todos los días? Bueno, te propongo 3 pasos sencillos. 1. Hacer un examen del corazón. Pregúntate, ¿en qué cosas me aferro demasiado? ¿En mi cuenta bancaria? ¿En mis planes? ¿O me aferro en Dios? Otro punto podría ser gestos concretos de caridad. A veces no es plata, sino tiempo. Visitar a un abuelo que se encuentre solo, acercarse a un comedor parroquial para ayudar, escuchar a alguien que lo necesita. Y por último, te propongo ejercicios de desapego. Por ejemplo, un día por semana, evita comprar cosas que no necesitas. Y hace una oración o una oración que sea breve. Por ejemplo, Señor, que tu providencia sea mi tesoro. Que estas prácticas nos ayuden a ser verdaderamente ricos ante Dios y servidores de nuestros hermanos. Que el Señor, que ve el corazón y atiende a los humildes, nos conceda la gracia del desprendimiento y la compasión.
Si esta meditación te ayudó, suscríbete, dale like y compartí para que más corazones se abran a la palabra de Dios. Visítanos también en nuestro blog en iglesiacatolicaconocetufe.blogspot.com. Que Dios los bendiga siempre. Tus graneros llenos veo, tanto trigo sin final. Construir más tú deseas por guardar tu bienestar. Crees tenerlo todo en mano, pero ¿a qué precio te has vendido, hermano? Cuando la vida se apague, ¿de qué te sirve el caudal? La tierra reclama el cuerpo, solo el alma es lo inmortal. Tu riqueza ya no basta, el polvo es tu final. La muerte llama a tu puerta, no contará tu dinero. Se desvanecen tus planes, ¿quién tomará lo que es tuyo? Fuiste necio por pensarlo, ser eterno solo es engaño. Cuando la vida se apague, ¿de qué te sirve el caudal? La tierra reclama el cuerpo, solo el alma es lo inmortal. Tu riqueza ya no basta, el polvo es tu